Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. José Ángel, ¿cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por preguntar y aprovecho la oportunidad para saludar a todas las personas que escuchan esta emisión del Fin Justifica a los Medios. Gracias por acompañarnos en estos temas que a nosotros nos parecen realmente muy pertinentes en un momento en el que las cosas avanzan vertiginosamente. Es el campo, por ejemplo, de la inteligencia artificial, Graciela. Así es, ya habrán escuchado hace 15 días precisamente una conversación que sostuvimos con el experto, el teórico de la comunicación, Carlos Scolari, sobre alfabetización mediática y educación. Y en esta ocasión vamos a presentarles la segunda parte de la entrevista en donde hablamos de la inteligencia artificial, pero ahora aplicada a la alfabetización mediática. Efectivamente, las preguntas que nos hacemos y compartimos son: ¿alguna vez te has preguntado cuáles son las herramientas que se necesitan para enfrentar los desafíos que plantean los entornos digitales y la inteligencia artificial? Las novedades tecnológicas siempre han llegado para transformar la vida de las personas. Desde la llegada de la televisión hasta el desarrollo de la inteligencia artificial, ha sido necesario aprender a usarlas para evitar caer en hábitos nocivos y adictivos o evitar también ser manipulados. Mientras más sofisticadas son estas tecnologías, pues requerimos, por supuesto, de un mayor conocimiento para aprender a usarlas adecuadamente. Y hoy, con la llegada de la llamada inteligencia artificial, se hace más necesario que nunca esto que se ha llamado la alfabetización mediática. De esto vamos a conversar con el doctor Carlos Scolari, investigador de la comunicación de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España, y experto en medios digitales. También tenemos para usted una cápsula en torno al 87 aniversario de Radio UNAM y, como cada programa, un resumen con las noticias de comunicación, las más importantes de la semana. Le invitamos a que se quede y participe aquí en El Fin Justifica a los Medios. Es un privilegio saludar a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias, a través de nuestras emisoras hermanas, vía internet en cualquier lugar del planeta. Les recordamos que existe un podcast que pueden escuchar en nuestras redes sociales y desde luego en la página de Radio Educación. Es www.e-medioradio.edu.mx/El Fin Justifica a los Medios. Y aprovecho esta oportunidad para invitarlos a participar, a dejarnos un comentario en la red social X como @Radio El Fin. En Facebook nos encuentra como El Fin Justifica los Medios y hay un número de WhatsApp en el cual puede dejar un mensaje. Es el 55 12 33 29 15. A continuación, les invitamos a escuchar nuestro recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Ha sido realizado por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedio. La organización Artículo 19 presentó su informe seccional sobre libertad de expresión y derecho a la información en México, en el que destaca que durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se han asesinado a 46 periodistas y se han registrado 3.408 agresiones contra la prensa, lo que representa en promedio una agresión cada 14 horas y un incremento de 62% respecto al sexenio anterior. De acuerdo con el artículo 19, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2024, las agresiones más comunes contra la prensa fueron intimidación y hostigamiento, amenazas y uso ilegítimo del poder público, las cuales representaron 58.51% del total. A estas agresiones se suma el acoso judicial, del que se han documentado 158 casos.
Esto equivale a que cada mes se abrieron 2.4 procesos legales contra periodistas y medios de comunicación por sus publicaciones e investigaciones. Hay que decir que esta semana el subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, el general Luis Rodríguez Bucio, reconoció que en los últimos 3 años se han registrado 20 asesinatos de periodistas, una cifra que coincide con lo reportado por Artículo 19. La Embajada de Estados Unidos en México condenó el asesinato del periodista Alfonso Culebro, director del portal de noticias Realidades, el pasado 28 de junio en Chiapas. Con esta condena, la embajada estadounidense se pronunció por la libertad de prensa y reconoció el sacrificio de las y los periodistas que arriesgan todo por la verdad. Cabe recordar que el reportero Víctor Alfonso Culebro, de 39 años, e hijo del exsecretario de Gobierno de Chiapas, Mario Carlos Culebro, fue asesinado y su cuerpo abandonado en la carretera Ocosocuautla-Arriaga, a la altura del ejido Tierra y Libertad. En Toluca fueron detenidas 3 personas, entre ellas 2 periodistas y un defensor de derechos humanos, a quienes se acusa de pintar el monumento a Carlos Hank González. Las autoridades señalan que a los detenidos se les decomisó marihuana. Sin embargo, la organización Tenemos que Hablar acusó que los hechos representan una detención arbitraria, así como la fabricación de delitos contra los periodistas, por lo que exigieron la libertad inmediata y sin cargos de los implicados. Se trata de los periodistas Carlos Pérez, del medio Todo en Contra, y Víctor Castillo, de Contraportada, así como del activista Dante Álvarez, quienes finalmente fueron liberados horas más tarde. En Hidalgo, el presidente de la Junta de Gobierno, Osiris Leines, dio a conocer que antes del cierre de la actual legislatura, el Congreso Estatal emitirá una licitación de telecomunicaciones para dotar de Internet a todo el recinto legislativo. Para esta licitación, según el funcionario, se aprobó una inversión de 11 millones de pesos, recursos que aún no han sido liberados. Altán Redes, el operador mayorista de telecomunicaciones en México por mandato constitucional, auguró una licitación fallida del espectro radioeléctrico para servicios de quinta generación. Esto debido a un contexto de frecuencias caras y concentración de las líneas celulares en un solo operador que presenta el mercado móvil mexicano. De acuerdo con Altán, en México la tributación fiscal por la explotación de las bandas radioeléctricas equivale al 85% de los costos totales por su aprovechamiento anual entre los operadores, además de que un operador posee el 59.11% de las líneas móviles. La Procuraduría Federal del Consumidor invita a la ciudadanía a hacer uso de la herramienta Soy Usuario para reportar alguna inconformidad en contra de proveedores de servicios de telecomunicaciones cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados. Esta aplicación, Soy Usuario, entró en operación en 2015 y de ese entonces a la fecha ha permitido que más de 182,000 personas usuarias de servicios de telecomunicaciones sean beneficiadas luego de registrar sus inconformidades. Hay que decir que esta plataforma permite identificar a las empresas que muestran mayores incidencias de fallas a partir de los reportes de las y los usuarios, así como empoderar a los consumidores mediante la difusión de información relevante sobre los servicios de telecomunicaciones. En información internacional, en Nicaragua, periodistas afirman que el régimen de Daniel Ortega ha creado un ambiente de represión sistemática contra las y los trabajadores de los medios, defensores de derechos humanos y opositores políticos. De acuerdo con los comunicadores, desde las protestas de 2018, el gobierno de Daniel Ortega ha intensificado su control autoritario mediante tácticas de intimidación, censura y exilio forzado.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reconoció que en su país urge concretar el debate sobre la calidad del periodismo, pero destacó que existe un descrédito justificado hacia la prensa que ha menoscabado el contrato social de confianza que debe existir entre periodistas y ciudadanos. Gustavo Petro dijo que es a él a quien le corresponde defenderse de la calumnia y aseguró que la prensa ha evadido sus cuestionamientos, transformándolos en un ataque hacia los medios como si fuera un dictador, cuando lo único que ha hecho es ser concreto, aseguró el mandatario colombiano. Todo esto en respuesta a la carta pública firmada por periodistas de diversos medios de comunicación en la que piden garantías para el libre ejercicio de la prensa y el cese de cualquier estigmatización por parte del Ejecutivo hacia los medios y a la Fundación para la Libertad de Prensa. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes en esta semana. Le invitamos a que consulte la sección completa en nuestras redes sociales. Cuando escuche Notimedios seguramente encontrará noticias verificadas que pueden ser de mucho interés para todas y para todos. Agradecemos sus comentarios y esperamos muchos más. Continuamos. Le invitamos a participar. En X estamos como @Radio El Fin, en Facebook somos El Fin Justifica a los Medios y en WhatsApp tenemos el 55 12 33 29 15. Continuamos con nuestro programa. Nuestra compañera Alexia Cervantes preparó un trabajo en torno al 87 aniversario de Radio UNAM. Les mandamos un abrazo entrañable a esta emisora hermana y los invitamos a escuchar. El reportaje. Radio UNAM cumplió 87 años de existencia como un pilar fundamental en la preservación y en la difusión de la memoria cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la historia contemporánea de nuestro país. El inicio de Radio UNAM se remonta al 14 de junio de 1937 durante el rectorado de Luis Chico Goerne. En esa fecha, bajo la dirección de Alejandro Gómez Arias, se inauguraron las instalaciones de la entonces Radio Universidad Nacional. La finalidad era que esta radio fuera operada por universitarios. Sus transmisiones comenzaron con apenas una potencia de 5,000 watts y una programación de 4 horas diarias. El acto inaugural de Radio Universidad Nacional tuvo como escenario el Anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria alojada en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en donde asistentes y radioescuchas disfrutaron de un concierto con obras de Beethoven y Mozart. Escuchemos al orador, articulista y primer director de Radio UNAM, Alejandro Gómez Arias, de un archivo retomado de la fonoteca digital de esta emisora. Hicimos un concurso para escoger un locutor. Eso no es fácil. Casi todos los locutores profesionales están enfermos de vanidad. Son estrellas de la radio. Nosotros no queríamos eso. Hicimos un concurso y lo encontramos al fin, en la persona de un locutor que después entró al comercio, pero que entonces era famoso ya, porque había hecho una de las primeras series radiofónicas de la radio comercial. Ustedes lo conocen, lo oyeron sin duda alguna vez. Era el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes. Nos interesó porque era universitario, porque tenía por lo menos la cultura media de un universitario y porque el personaje que él representaba en la radio comercial, Sherlock Holmes, le había servido para ser universalmente conocido. El enlace se produce con la emisora Radio Universidad Nacional de México. Radio UNAM no solo ha sido testigo de la historia, sino también protagonista de la misma. En sus micrófonos se han hecho escuchar las voces de grandes personalidades de la cultura, como Juan Rulfo, Jorge Ibargüengoitia, Pita Amor, Rosario Castellanos y Francisco Gabilondo Soler. Escuchemos un fragmento de este personaje contando en los micrófonos de Radio UNAM el porqué del nombre de Cricri. Es el animal típico que toca violín, pues es el grillo.
yo creo que se pierde en la noche de los tiempos. Que además no es nada original, porque da la impresión de que están rascando un instrumentito, ¿verdad? Si es que era muy la palabra, pues cri-cri, que es el grillo en francés. Pero entonces en la escuela, en vez que como ahora les enseñan inglés, nos enseñaban francés. Y aprendí, pues, el francés escolar, no voy a decir que francés literario o académico. Yo sé el francés sencillo. Pero me acordé que se llama cri-cri, el grillo en francés. Era muy fácil ponerlos. También hay que mencionar a Raquel Tibol, Elena Poniatowska, Juan José Gurrola, Carlos Monsiváis y Gabriel García Márquez, como algunas otras de las figuras que dejaron su huella en las transmisiones de esta radiodifusora. Escuchemos a este último leyendo un fragmento de 100 años de soledad. Esto es un audio recopilado del proyecto Voces de la Casa de Radio UNAM. Aureliano II pensaba sin decirlo que el mal no estaba en el mundo, sino en algún lugar recóndito del misterioso corazón de Petra Cotes, donde algo había ocurrido durante el diluvio que volvió estériles a los animales y escurridizo el dinero. Intrigado por ese enigma, escarbó tan profundamente en los sentimientos de ella, que buscando el interés encontró el amor, porque tratando de que ella lo quisiera terminó por quererla. Petra Cotes, por su parte, lo iba queriendo más a medida que sentía aumentar su cariño, y fue así como en la plenitud del otoño volvió a creer en la superstición juvenil de que la pobreza era una servidumbre del amor. Ambos evocaban entonces como un estorbo las parrandas desatinadas, la riqueza aparatosa y la fornicación sin frenos, y se lamentaban de cuánta vida les había costado encontrar el paraíso de la soledad compartida. Locamente enamorados al cabo de tantos años de complicidad estéril, gozaban con el milagro de quererse tanto en la mesa como en la cama, y llegaron a ser tan felices que todavía cuando eran dos ancianos agotados, seguían retozando como conejitos y peleándose como perros. El enlace se produce con la emisora Radio Universidad Nacional de México. Voces de la Casa. Ayer fue un día. Memoria sonora de la universidad. Hoy, a 87 años de su fundación, Radio UNAM enfrenta el reto de adaptarse a las exigencias de la modernidad y atraer a más audiencias, sobre todo a las y los jóvenes universitarios. Para cerrar este reportaje, concluimos con las palabras de Alejandro Gómez Arias, primer director de Radio UNAM, en el discurso por el aniversario número 50 de esta emisora en 1987. Algún día, quiero imaginar, habrá radiodifusoras regionales, muchas, que recogerán y transmitirán las noticias, el arte, la ciencia y la educación en áreas restringidas. Sin embargo, pienso también que algún día habrá una sola radiodifusora que en 100 idiomas cubra el mundo entero. Para El Fin Justifica los Medios, Alexia Cervantes. Qué bueno que está con nosotros en El Fin Justifica los Medios y que participe en la red social X como @Radio El Fin, en Facebook como El Fin Justifica los Medios y el número de WhatsApp 55 12 33 29 15. La entrevista. La inteligencia artificial y la alfabetización mediática. La inteligencia artificial ha revolucionado la manera de enseñar y aprender, pero también la forma en que nos informamos y consumimos contenidos en el cine, en las redes sociales y en las plataformas digitales. Estas nuevas formas de comunicarnos exigen nuevos aprendizajes que nos permitan usar las tecnologías adecuadamente para evitar también caer en manipulaciones, en malos usos. Los nuevos ecosistemas mediáticos plantean cruces entre medios, por lo que hoy se habla de alfabetización transmedia. Pero, ¿qué propone? ¿Cuáles son sus objetivos? De esto vamos a conversar con el doctor Carlos Scolari, un destacado teórico de la comunicación y los medios digitales, reconocido por su contribución teórica al concepto hipermediaciones, también profesor e investigador en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España.
Nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de volver a conversar con el doctor Carlos Scolari. Él es un destacado teórico de la comunicación y los medios digitales, reconocido por su contribución teórica al concepto hipermediaciones. Él es un destacado profesor, investigador de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España, y le agradecemos muchísimo por su tiempo y su disposición a conversar con nosotros. Muchas gracias, bienvenido una vez más. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Scolari. Pues ya habíamos platicado con usted en una emisión anterior de la inteligencia artificial en la aplicación en el aula, en la educación, y ahora queremos hablar de la alfabetización mediática, que también pues estamos hablando de educación, pero digamos que fuera de lo que es la escuela. Y en este sentido, y hablando de hipermediaciones, justamente en este ecosistema mediático en el que estamos, en donde tenemos múltiples medios de comunicación, pues el reto de la alfabetización mediática se vuelve todavía mucho más complejo de lo que llegó a ser en décadas pasadas, ¿no? Con este tema de la recepción crítica o la educación para los medios. Actualmente, ¿a qué nos enfrentamos cuando hablamos de alfabetización mediática en este nuevo entorno, en esta nueva ecología mediática? Bien, repasemos un poco los términos. Si hablamos de alfabetización, obviamente es el proceso de enseñanza de lectura y escritura. Es un proceso, bueno, que las primeras prácticas de escritura empezaron hace unos 8.000 años y ya desde ese momento hubo gente dedicada a enseñar a otra a leer y escribir. Si venimos de los últimos 200 años más o menos, cuando toma el auge, ¿no? Toda la estructura, lo que se llama la escuela pública obligatoria, poco a poco se fueron extendiendo la alfabetización. Pensemos que hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la alfabetización era muy reducida a nivel planetario. Fue recién a finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX cuando los niveles de alfabetización, de conocimiento de la lectoescritura empezaron a difundirse de manera cada vez más rápida a nivel mundial. Yo creo que bueno, en esto se hicieron enormes campañas, enormes esfuerzos y hoy podemos decir que comparado con la cifra, con no sé, 50 o 100 años atrás, la situación es bastante buena, ¿no? Obviamente siempre va a haber un sector de la sociedad que no llega a la lectoescritura, pero comparado con hace un siglo realmente se han hecho grandes avances en ese sector. Si hablamos de alfabetización mediática, ya nos tenemos que ir a la segunda mitad del siglo XX. En la década del 50 aparece un medio de comunicación que generó mucho miedo, ¿no? En la entrevista anterior habíamos hablado de los pánicos mediáticos. Bueno, en los años 60 hubo una especie de pánico mediático con la televisión. Cualquiera persona que haya leído las tiras de Mafalda, que son de los años 60, recordará toda una parte de la historia cuando había un debate en la familia de Mafalda si comprar la televisión o no, si era buena o mala, como que la televisión hipnotizaba a las personas, y Mafalda, que era una niña adulta, podríamos decir, reflexionaba mucho sobre la caja boba, como se decía en esa época. Había un gran miedo a la televisión. No es casual que en los años 60, 70, incluso 80, una buena parte de los estudios de comunicación, de la investigación en comunicación, estaba orientada a analizar los efectos de la televisión en los niños. Había una gran preocupación por eso, ¿no? Se partía de la base que la televisión era mala para los chicos y para las chicas. Hubo incluso intervenciones del Senado de Estados Unidos o comisiones que convocaban a los principales investigadores e investigadoras y siempre llegaban a la misma conclusión. Decían, bueno, quizás en cierto contexto, cierto contenido, en ciertos jóvenes, podría llegar a tener o a generar un comportamiento negativo o peligroso o violento. O sea, nunca hubo una fórmula taxativa diciendo o una correlación entre lo que se veía en las pantallas y casos, por ejemplo, de violencia o efectos negativos en los jóvenes. Nunca se pudo comprobar eso, después de décadas de investigación. Hoy, digamos, en ese contexto, en los años 60, se empieza a hablar de alfabetización mediática, ¿no? En inglés se dice media literacy. ¿Y en qué consistía? Consistía en enseñar en las escuelas a hacer una recepción crítica, sobre todo de la televisión, pero también de los diarios y de otros medios como la radio. ¿No? Se trataba de incorporar como una materia más, digamos, enseñar a la gente, a los jóvenes, a hacer una decodificación, una interpretación crítica.
¿no? Y eso está bien, digamos, ¿no? Yo creo que forma parte de la formación de la ciudadanía, tener una visión crítica, saber cómo funcionan los grandes medios de comunicación, en esa época era la televisión, la radio, la prensa, saber que son estructuras que, bueno, que la objetividad no existe, van contando obviamente diferentes tipos de historias, algunas están realmente basadas en hechos reales, otros son inventados. Bueno, aprender a moverse en ese entorno era importante. Entonces, podemos decir que la alfabetización mediática nace en los años 60. ¿Qué sucede? En algunos países se desarrolló bastante, en otros se desarrolló poco, en otros países tardó 20, 30 años en entrar y de manera muy leve. Digamos que en ese sentido todavía hoy sigue vigente el debate sobre la alfabetización mediática. Mientras fueron apareciendo otros medios, ¿no? Si en un primer momento lo que llamaba la atención y lo que era presuntamente peligroso era la televisión, después pasaron a ser los videojuegos, después las redes sociales, ahora empieza a haber un poco de miedo con la inteligencia artificial y ahí llegamos a nuestro objeto, la alfabetización en inteligencia artificial. Yo creo que esto será lo nuevo, ya está siendo lo nuevo, que sería, ¿no?, enseñar a los jóvenes a utilizar estas tecnologías, estas herramientas. Así como hace 50 años se pretendía comenzar a enseñar en el aula a cómo hacer una decodificación crítica de los contenidos televisivos o periodísticos, yo creo que ahora, bueno, a enseñar en las aulas a moverse de manera crítica, a tomar una cierta distancia, a evitar el consumo irresponsable, digamos así, de cierto tipo de plataformas como TikTok o del uso de la inteligencia artificial, yo creo que es bueno y bienvenido. Pero con una condición: no partir de la idea de que los jóvenes son simples víctimas de estas tecnologías. Si partimos con la visión negativa y los consideramos ya como víctimas desde el inicio, yo creo que es un mal inicio. Y yo creo que por eso muchos programas de alfabetización mediática fracasaron, porque partían ya de considerar a las tecnologías y a los medios de manera puramente negativa y siempre partían de esta idea: pobrecitos los niños y las niñas que miran televisión. Yo creo que si superamos eso, vamos a poder avanzar en ese campo. Doctor Scolari, ahora que menciona usted a la gran Mafalda y estas tiras extraordinarias de Quino, me acordé de los métodos que utilizaba el papá para que Mafalda no viera tanta televisión, inclusive poniendo una planta encima de la televisión para que las hojas la cubrieran. Y me recuerda a los controles parentales que ahora, bueno, muchos padres intentamos aplicar. Definitivamente entró la Internet como un elemento disruptivo en la forma que aprendemos y nos informamos, pero la inteligencia artificial ha venido a incrementar eso pues de manera muy importante, ¿no? Y estos son desafíos que pues se plantea a padres de familia, a maestros, en fin, a una buena, y a los mismos alumnos, desde luego, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que diferenciar. Internet o la web podemos decir, son medios que operan en el ámbito de la circulación de la información, ¿no? El hecho de tener una página web, cualquier persona del planeta podía entrar y ver ese contenido, ¿no? En ese sentido, claro, ahí rompía la lógica de la televisión. La televisión era un aparato que estaba en la casa, ¿no?, y que dentro de todos los adultos pretendían, pero podían llegar a tener algún tipo de control del consumo. En Internet esto ya es más complicado, y después con la llegada de los dispositivos móviles y sobre todo la irresponsabilidad de los padres y de las madres que compran dispositivos móviles para niños de 5 o 6 años, claro, ahí se pierde cualquier tipo de control. Es muy difícil. Hay que dedicarle tiempo, ¿no?, los padres y las madres, para poner estos sistemas de control de contenido, bueno, que muy poca gente lo hace en realidad. Yo creo que, bueno, ahí hay responsabilidades de los padres y de las madres también, ¿no? La inteligencia artificial opera en otro sentido, no es tanto en la circulación, sino en la producción de contenido, ¿no? Las inteligencias artificiales generativas, como sabemos, facilitan la creación de contenido escrito, de imágenes. Se está utilizando inteligencia artificial generativa no solo para crear fotos fake de Donald Trump, por ejemplo, la famosa foto que lo estaban deteniendo unos policías, que era falsa, ¿no?, o cierta foto falsa del Papa Francisco, sino se está usando inteligencia artificial generativa para crear porno, ¿no? Entonces, claro, va a haber una proliferación de todo. O sea, si ya ahora hay muchos contenidos de todo tipo, ¿no?, incluso fake, se va a incrementar aún más la cantidad de contenido de todo tipo circulando por las redes,
¿no? O sea que como que la inteligencia artificial abre otro frente, ¿no? Después está toda la cuestión de la educación, que hablamos en la otra entrevista, ¿no? Los chicos utilizando la inteligencia artificial para hacer sus tareas, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que todo esto entraría en un posible programa de formación en alfabetización mediática orientada a la inteligencia artificial. Tenemos que enseñar dentro de las escuelas a hacer un consumo y un uso responsable de los medios, ver las cosas buenas, enseñar los usos buenos y éticos, ¿no? Pero también ver las cosas negativas de estas tecnologías. En este sentido, pues una de las cosas negativas que ya las estamos viendo en las redes sociales, pues son todos estos contenidos fake, como dice usted, tanto en publicidad como en política. ¿Cómo alertar a la gente, ya digamos fuera del aula, a los usuarios, a las audiencias, de este tipo de contenidos? Porque todavía hay mucha gente que no logra distinguir cuáles son hechos con inteligencia artificial y son totalmente falsos. ¿De qué manera podríamos hacer un programa, digamos, de estudios o de capacitación para poder llevar este conocimiento a la gente común? De esto se viene hablando desde hace años, ¿no? Primero hay que aclarar que las noticias falsas, la mentira, no es un invento ni de la inteligencia artificial ni de la web. Desde que el Homo sapiens existe, ha habido mentiras y noticias falsas. Las había en la prensa, las había en la radio, en la televisión también, y ahora las hay en todos estos entornos digitales. ¿Cómo formar ciudadanía? Bueno, como ya dijimos, ¿no? Obviamente trabajar desde las escuelas primarias, secundarias, este tipo de formación no tiene que estar reservado a la universidad. Digamos, tiene que ser parte de la formación básica de cualquier ciudadano o ciudadana, como leer, escribir o saber algo de matemática. Claro, ¿cómo afrontamos esto para la gente que ya pasó la fase escolar? Bueno, se han hecho campañas permanentemente en Europa, advertencias, etcétera, etcétera, pero yo creo que no es fácil. Yo creo que acá hay un trabajo que no está claro cómo hacerlo, ¿no? Desde la UNESCO hasta la Unión Europea y los mismos países han encarado en muchos casos acciones de alfabetización mediática para adultos, digámoslo así, con resultado bastante dispar. Yo creo que, bueno, lo que hay que aprovechar, digamos, estamos en una sociedad polifónica, ¿no? Donde hay muchos textos, muchas voces, y tenemos que acostumbrarnos y aprender a movernos en ese entorno. Yo creo que lo principal es debatir, charlar, confrontarse, ¿no? Y no dedicarse solo a retuitear lo que nos llegó y tener una cierta dosis de desconfianza. Esto que estoy diciendo es bastante complicado de conseguir. Si ya es complicado trabajarlo dentro de la escuela, imaginemos personas adultas que están totalmente convencidas, ¿no? Nos pasa a todos de que esto puede ser así y contribuimos a difundirlo, ¿no? Yo creo que, bueno, es una tarea enorme, pero yo creo que es importante hacer esfuerzos en todos estos ámbitos, porque yo creo que esto es importante para el funcionamiento de la sociedad, para el funcionamiento político y la democracia, ¿no? Hemos visto ahora que ayer tuvimos elecciones en Europa, que hubo campañas, hubo fake news dando vuelta, hubo incluso partidos que hicieron campañas con imágenes creadas por inteligencia artificial y hacían grandes pósters y después ponían muy pequeñito que estaba hecho con inteligencia artificial. Bueno, yo creo que ahí hay que fijar leyes, ¿no? Hay que legislar sobre eso, y Europa se está moviendo, pero también empezar a trabajar este tipo de actividades más de tipo educativas. Sinceramente, los esfuerzos que se han hecho hasta ahora han sido bastante dispares, como que todavía no se ha encontrado qué teclas tocar, digamos, para poder generar este tipo de anticuerpos, digámoslo así, en la sociedad. Digamos que en ese sentido las noticias falsas circulan mucho más rápido y de manera más profunda que los sistemas para detectar o para discutir sobre ese tema que se implementan. Claro, todavía hay un gran trabajo por hacer en ese ámbito de la
alfabetización, digamos, no solo mediática, sino transmedia, viendo ahora la ecología mediática que nos ha tocado vivir y que incluso afecta la propia percepción de las personas con la inteligencia artificial. He visto muchas personas que ahora diseñan sus avatares a partir de una fotografía suya y se rejuvenecen y se embellecen de una manera, bueno, pues casi increíble, ¿no? Estas estrategias de alfabetización, digamos, transmedia, se están aplicando en Europa, me decía, porque la regulación es difícil, en España particularmente, en México nos falta mucho, digamos, todavía por entender y aplicar reglas claras a los jugadores en esta comunicación contemporánea, doctor Scolari. Sí, digamos que hay dos frentes. Uno, el frente más de tipo educativo, y como dije antes, ha habido una inserción dispar de en la educación real, digamos, ¿no? En el día a día de la escuela primaria, secundaria, ha habido una incorporación dispar de la enseñanza y de las prácticas de alfabetización mediática. En España hay mucha investigación científica sobre este tema y algo ha entrado en la escuela, pero no es suficiente. En otros países parecía que entraba, por ejemplo en el Reino Unido, después con los cambios de gobierno, evidentemente, y cierto repliegue de la lógica pública, ¿no? De lo público, se ha retrocedido, ¿no? Y después está el tema de la regulación. Está el tema de la regulación de los grandes actores, de las grandes corporaciones. Hablamos de Google, hablamos de Meta, ¿no? La empresa que controla Facebook y Instagram y WhatsApp y muchas otras. Hablamos de la regulación de Amazon, y etcétera, etcétera. En ese sentido, estas corporaciones tienen un poder enorme. Para un Estado, un Estado-nación, digamos, para un Estado es muy, a veces difícil echarle una pulseada solo a esas grandes corporaciones. Lo puede hacer Estados Unidos, lo puede hacer China, pero incluso estados grandes, no sé, pienso en México, Brasil, a veces les cuesta tener capacidad de apretar, digamos, a estas empresas. Europa más o menos lo ha conseguido, pero tardó más de una década, ¿no? en ir perfilando una legislación para regular el tratamiento de datos personales, ¿no? Terminar con o por lo menos regular esta monetización salvaje de los datos personales y tráfico de datos personales. Europa tardó más de una década en regular eso. Ahora, con las inteligencias artificiales, se está moviendo más rápido, ¿no? Ya en un año y medio, Europa ya ha sacado, en estos días, ha sacado algunas recomendaciones sobre el uso de inteligencias artificiales, ha creado una especie de ranking, podemos decir, o clasificación, inteligencias artificiales de alto riesgo, ¿no? De riesgo mediano y bajo, prohibir el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, para el reconocimiento facial. O sea, Europa se está moviendo en ese sentido. Hay parte de la ciudadanía europea que festeja este tipo de acción, pero también hay actores, por ejemplo, empresariales europeos, que no lo ven tan bien, porque dicen, bueno, está bien regular el sector, pero si regulamos demasiado en Europa, las empresas no van a poder experimentar o desarrollar patentes y tecnologías al mismo ritmo que China o Estados Unidos, que son los dos grandes actores en ese campo. Entonces quedamos, bueno, Europa va regulando, pero también hay presiones internas para no regular demasiado, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando en Europa. Hay que tener en cuenta que lo que hace Europa después muchas veces repercute en América Latina, ¿no? Como que a veces van siguiéndolo, a ver, o están atentos, ¿no? Los países latinoamericanos a ver lo que pasó sobre todo en Europa en el campo de la regulación. Así que bueno, veremos qué pasa. Lo que yo creo que no nos podemos dar el lujo de estar 10, 15 años esperando que se regule este mercado, porque esto va muy rápido y, bueno, la inteligencia artificial mal utilizada es peligrosa, ¿no? Para generar imágenes falsas, noticias falsas, inundar de noticias falsas una campaña electoral. O sea, hay que andar con cuidado con eso. Y yo creo que, bueno, esto hay que regularlo y penalizarlo a quienes hagan un uso indebido. La voz que usted escucha es de nuestro invitado, el doctor Carlos Scolari. Lo invitamos a que se comunique con nosotros en El Fin Justifica los Medios, a que nos dé su opinión, algún comentario en torno al tema que abordamos en esta emisión, la inteligencia artificial y la alfabetización mediática. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación.
Le agradecemos muchísimo su punto de vista, sus comentarios, su opinión en las distintas plataformas en las cuales la recibimos aquí en El Fin Justifica los Medios en torno al tema de esta emisión, inteligencia artificial y alfabetización mediática. La conversación es con el doctor Carlos Scolari. Él es un reconocido experto en torno a los medios de comunicación y en esta oportunidad conversamos sobre inteligencia artificial y alfabetización mediática. Nuestro invitado es el gran investigador, el profesor Carlos Scolari, que se encuentra con nosotros y a quien le agradecemos muchísimo por su tiempo y su disposición a conversar lo mucho que él sabe con nosotros. El tema es la inteligencia artificial y la alfabetización mediática. Y ya nos decía mi querida Graciela que pues de repente en Latinoamérica desde hace muchos años volteamos a ver qué es lo que sucede en Europa para pues seguirles la pista y también tratar de estar al mismo nivel. Así es, y bueno, en estos países de Occidente, como sabemos, muchas veces los intereses privados de las empresas influyen mucho en la regulación. En este sentido, quisiera preguntarle si usted conoce cómo se está desarrollando esto en países como China, por ejemplo, que es una potencia en ascenso que tiene otra lógica, ¿no?, en el desarrollo de las tecnologías, y ya estamos viendo cómo están aplicando ellos esto, no solamente la inteligencia artificial, pues en un desarrollo muy importante que están teniendo recientemente. Sí, China, bueno, es otra dimensión, es otro planeta. Por ejemplo, hoy en investigación e inteligencia artificial, en patentes e innovación, China y Estados Unidos están cabeza a cabeza, digamos, ¿no? En alguna cosa está China un poquito por delante, en otras cosas está Estados Unidos por delante. China tiene un sistema que es muy regulado, China hay un gran control del Estado, incluso cuando algunas corporaciones han crecido demasiado, el Estado chino le recortó las alas, digamos, ¿no? El Estado chino no le interesa tener un Facebook, un Google que le imponga condiciones, ¿no? En ese sentido las deja crecer, pero hasta cierto punto. En China, pero por ejemplo, no hay, digamos, ningún tipo de límite, como podría haber en Europa, al tratamiento de datos personales. China desarrolló todo este sistema de valoración de los ciudadanos, el reconocimiento facial está a la orden del día, ya hace por lo menos 5 años, 4, sí, al menos, que se utiliza el reconocimiento facial para subir al metro y pagar el metro. Ya no hay una aplicación para el sistema de transporte público, se utiliza la cara, ¿no?, el reconocimiento facial. Mis estudiantes de doctorado de China me cuentan que ya desde hace años hay tutores virtuales, ¿no?, inteligencias artificiales que responden a preguntas de estudiantes. Digamos, cuando un estudiante está haciendo las tareas y tiene una duda, no, le pregunta a un profesor virtual que es una inteligencia artificial. Si nosotros vemos la producción científica en inteligencia artificial hoy, si sumamos todos los artículos científicos producidos por Europa, India y Estados Unidos, apenas alcanza a parecerse a la producción científica solo de China, en publicaciones científicas sobre inteligencia artificial. Esto es para tener una idea de la masa crítica, capital y tecnología que tiene China destinada a esto. Por más que unamos todos los otros países del mundo se pusieran de acuerdo y articularan la investigación e inteligencia artificial, ahí alcanzarían quizás a emparejar el volumen de investigación que tiene solo China. Todo haría pensar que en poco tiempo China va a pasar a Occidente en el desarrollo de la inteligencia artificial y en un contexto muy diferente, con otro tipo de control y otro tipo de habilitaciones para experimentar. Así que bueno, esto es la nueva versión de la Guerra Fría, ¿no? En los años de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial era un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, ahora, y por la carrera espacial y los misiles, ahora es una carrera entre Estados Unidos y parte de Occidente, digamos, y China, en este caso, también es por la inteligencia artificial y otras tecnologías. Claro. Herramientas poderosísimas, tal vez como no las habíamos visto nunca antes en la historia de la humanidad, que están perfilando un nuevo siglo XXI. Herramientas que pueden ayudarnos al trabajo, a vivir una más feliz vida cotidiana, a estudiar, trabajar y comunicarnos de mejor manera, pero también herramientas que pueden generar riesgos para la sociedad. ¿Cómo cerraría esta conversación, doctor Scolari, que le agradecemos infinitamente?
No hay que tenerle miedo a las inteligencias artificiales, hay que meter las manos en la masa, los que trabajamos en la educación, la gente que trabaja en el periodismo, en la radio, en la prensa, en la publicidad, en la producción cinematográfica, audiovisual, etcétera, música. Hay que perderle el miedo, meterse ahí, aprender a usarlas, hacer un uso ético, transparente, porque bien utilizadas son herramientas fabulosas. Son herramientas fabulosas y tenemos que, aprender a convivir y utilizarlas de la mejor manera posible. Doctor Scolari, antes de despedirlo, me gustaría que nos propusiera un temario, digamos, de una especie de capacitación, de alfabetización mediática, un temario básico para poder desarrollar un programa de inteligencia artificial en la alfabetización mediática. Pero digamos, hay tantas experiencias de alfabetización mediática en el mundo que es difícil decir un programa. La UNESCO tiene desde hace años, ha procesado muchísimas propuestas, ¿no? Bueno, digamos que los programas en general de alfabetización mediática tienen por un lado una vertiente que es trabajar la parte de la recepción, de la interpretación, enseñar los funcionamientos retóricos, ¿no? de los discursos, de los textos, y por otro lado está la parte productiva. Esto lo hemos visto en infinidad de situaciones, por ejemplo, en las escuelas en Estados Unidos, ¿no? Había que crear un diario en la escuela secundaria o una radio, esto se ve mucho en América Latina también. O sea que generalmente las acciones de alfabetización mediática operan en la recepción y en la producción. Se podría decir lo mismo de la IA también, ¿no? De las inteligencias artificiales. Hay que enseñar a crear con las inteligencias artificiales, pero también hay que enseñar a recibirlas, a interpretarlas, ¿no? O sea que hay que operar sobre los dos frentes. Yo creo que eso sería un poco las dos grandes áreas sobre las que habría que operar. En este sentido, ¿cómo entra su concepto de las hipermediaciones en este tema de la inteligencia artificial y la alfabetización mediática, doctor? Sí, cuando yo propuse el concepto de hipermediación, ya en el año 2008, en un libro, me refería a investigar los procesos de producción, circulación, interpretación, ¿no? de la comunicación, siempre con una mirada, digamos, atenta a lo cultural, a los procesos, no quedarnos encandilados frente al aparato tecnológico, ver los usos, las reapropiaciones, un poco en el espíritu, de Jesús Martín Barbero, el gran maestro de todos los que estudiamos comunicación en la América Latina. Él hablaba de las mediaciones, yo agregué un poco el prefijo hipermediaciones para referirme sobre todo a la realidad, a esta nueva realidad digital donde hay tantos textos, tantos medios y tantos actores. Pero en realidad la filosofía es la misma, apuntar a los procesos, no quedar encandilados, embobados frente a la tecnología, mantener siempre una visión crítica, pero no caer en el apocalipticismo. Estimado doctor Carlos Scolari, le agradecemos muchísimo por su tiempo, por su claridad, por su disposición a compartir lo mucho que sabe con las audiencias de la radio pública en México, en El Fin Justifica los Medios. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por esta conversación. Muchas gracias, doctor. Un gusto y un honor. Hasta pronto. Esperamos que les haya agradado mucho este tema y que les haya interesado. Por hoy es todo. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana y recuerden escuchar nuestro podcast en las redes sociales. En X nos encuentran en @Radio El Fin. En Facebook somos El Fin Justifica a los Medios y pueden encontrar nuestros podcasts en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx/El Fin Justifica a los Medios. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Trabajamos para usted Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Edson de León, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.